Buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer por haberme invitado a este seminario. Mi nombre es Jorge Molina. Yo fui elegido se puede decir que cada país hacía la postulación de cada experto, de cada país participante de este convenio. Y bueno, lo que sucedió fue que seleccionaron 5 latinoamericanos que pertenecen al GRULAC. Y en total son alrededor de 33 expertos que existen en el convenio. Yo hablaré un poco específico porque este grupo de expertos solamente trabaja bajo lo que es el artículo número 8. Y el artículo número 8 tiene como principal objetivo, Marcela ya escribió un poco cuáles son los artículos, hay un artículo sobre la pequeña minería, y este artículo número 8 se refiere exclusivamente a lo que son las emisiones, ¿ya? A la forma en que se van a controlar las emisiones y lo que se definió, crear un grupo de expertos para que ellos puedan un poco dar opiniones respecto a cómo se caracterizan las emisiones, cuáles son las tecnologías que existen en el mundo, cómo se podrían establecer quizás los límites de emisión. Y lo que se han hecho hasta hoy día han sido 3 reuniones. Eh, la idea es llegar a, se podría decir, a cuantificar entre todos los países que están firmantes, tener un poco lo que son las emisiones de mercurio total. Y para eso en el convenio se identificaron 5 fuentes de emisión, uno que son las centrales de carbón, calderas, procesos de fundición y calcinación usados en materiales no ferrosos, plantas de incineración de desechos y fábricas de cemento de clínker. Lo que se hizo después en el convenio fue que la comisión decidió, por estar utilizando el mismo combustible, fue que las calderas y las centrales de carbón se unificaran y es una sola guía la que está existiendo y la que se está trabajando, ¿ya? ¿Y por qué se separaron de esta forma? Porque en realidad cada proceso existente ahí tiene distintas características, ¿ya? En el caso de las centrales de carbón se podría decir que la principal emisión va a ir de acuerdo a lo que son las materias primas que están utilizando. Y las principales reacciones que va a tener el mercado simplemente es decir, bueno, cuáles son las fuentes con más o menos mercurio para que yo pueda poder producir o trabajar. En el proceso de fundición hay temas distintos porque no todos los países, y es en la mesa en la cual yo estoy trabajando, no todos los países ocupan, se podría decir, las mismas materias primas. O sea, están los casos de los japoneses, por ejemplo, que ellos maquilan, o sea, traen concentrado desde otros países para poder producirlo y se podría decir, fabricar el cobre o el oro, ¿ya? En el caso chileno, que es el que nosotros estamos aportando información, estamos hablando solamente de fundiciones que tratan un solo tipo de mineral que está muy asociado y actualmente está asociado a la cordillera de los Andes, ¿ya? Y tenemos características. En el caso de las plantas de incineración, lo que se está haciendo simplemente está discutiendo en realidad cuáles son las fuentes, cuáles son las principales fuentes con generación de mercurio. Entonces lo que se ha hecho es diferenciar un poco lo que son las plantas de incineración de residuos urbanos, que técnicamente se le asocia un 3% de residuos peligrosos, básicamente, pero que tiene mucha diferencia con un incinerador de residuos hospitalarios, que realmente es donde más va mercurio en la práctica que se usa habitualmente, o sea, desde las tapaduras de los dientes hasta los reactivos que algunas veces alguna inyección, alguna jeringa. Obviamente el convenio exime un poco el timerosal, el uso, pero obviamente cuando hay una contaminación con algún grado de mercurio, entonces se han estado haciendo algunas diferencias también con otros procesos que son la inversa de la incineración, que se podría decir que la idea es captar las emisiones como pirólisis o gasificación. Y están las plantas de clínker, que bueno, ustedes saben mucho más de clínker, pero básicamente acá hay algo que se está dando muy fuerte y es paralelo, se podría decir que es homólogo a todas las guías, es estudiar mucho lo que es, se podría decir, las fuentes de alimentación a los diferentes procesos. Y el artículo número 8, para que me interese hacer una pequeña referencia respecto a cómo funciona este sistema. Primero es tomar un poco, adoptar todas las medidas correspondientes para poder controlar las emisiones. Eso ya partimos por lo básico. Y establecer criterios para poder identificarlas, ¿ya? De todas formas, todos los criterios tienen que estar orientados en los cuales que el país trabaje o decida implementar un plan para poder buscar un poco las fuentes de emisión, tiene que llegar a concretar el 75% de las emisiones. Lo que se define como nuevas fuentes es todas las fuentes que posteriormente a la ratificación del país existan después de un año o que exista una modificación al convenio. También se considerará como nueva fuente, ¿ya? Lo que sí, en 13 años y antes de 5 años, las nuevas fuentes sí se les exige dentro de sus proyectos utilizar y revisar lo que van a ser las nuevas tecnologías y las mejores prácticas ambientales. Y la idea es que, obviamente, todos los valores límites que existan sean compatibles con esas tecnologías.
Aquí se ha hecho bastante revisión respecto a las tecnologías, un poco de abatimiento o a tecnologías de control también, que sean un poco, que sean aterrizadas en realidad. ¿Mm? A las fuentes existentes actualmente, antes de 10 años se les va a aplicar, antes de la aplicación del convenio, y se tienen que trabajar en 4 objetivos, tienen que presentar un plan y los países pueden decidir por uno o más, o sea, es mínimo o uno, ¿ya? Uno mínimo. Un objetivo cuantificado para controlar y cuando sea viable reducir las emisiones procedentes de las fuentes. Valores límites de emisión para controlar y cuando sea viable reducir las emisiones procedentes de las fuentes. El uso de las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales para controlar las emisiones procedentes de diversas fuentes. Una estrategia de control de múltiples contaminantes que aporte beneficios paralelos al control de emisiones, ¿no? Y otras medidas encaminadas a reducir las emisiones procedentes de las fuentes pertinentes. Bueno, obviamente el reglamento, lo que les expliqué un poco es que tienen que tomar una o más, o sea, ya con una ya se está cumpliendo, se podría decir, el convenio. ¿Mm? Cada parte establecerá tan pronto como sea factible, a más tarde de 5 años después de la fecha de entrada en vigor del convenio, un inventario de emisiones, ¿no? La idea es que en realidad existe un control de emisiones y en lo posible se puedan ir disminuyendo, ¿ya? Todavía no es, obviamente uno tiene que implementar después las medidas tendientes para ir reduciendo las emisiones, pero en principio el postulado es esto. Y en las mesas lo que se ha trabajado, se han hecho hoy día 3 reuniones, que la primera reunión fue el 25 de febrero al 28 de febrero del año 2014, después una reunión del 8 al 11 de septiembre del año 2014 y ahora fue la última ahora en marzo de este año, del 2 al 6 de marzo. Bueno, de partida lo que hicieron fue diferenciar en los grupos de las 4 mesas, porque se juntó la de carbón y con el uso de caldera, y se hicieron las mesas de trabajo en que cada experto se agrupó en una. Y bueno, la de cemento y la de carbón obviamente agrupó a la gran mayoría, las de incineración son 5 y las de fundición seremos 7. ¿Ya? Los demás 20 se fueron a estos 2 grupos que son como los más importantes. Y lo que sí, después, al final de cada borrador de cada guía, lo que se hace va y se integra y uno puede hacer unos aportes y puede hacer algunas observaciones y eso fue lo que se hizo a las reuniones que se hicieron invitando a los distintos grupos de generadoras, cementeras, fundiciones, para que pudieran aportar en las guías que después nos envían a nosotros. ¿Mm? Ahora, la discusión de los alcances, lo primero que se hace es tomar ciertos acuerdos. Primero, el grupo no va a tomar decisiones respecto a los límites de emisión, eso lo tiene que hacer cada país, y tiene que ser un sector específico y específico, ojalá adecuado a toda la realidad del país. Primero, lo que se puede aportar es hacer una descripción de los procedimientos para establecer los valores límites. No se tampoco va a ser un mandato, pero sí se va a hacer la guía para ver la forma en cómo se puede establecer los valores límites. Los parámetros de inventario de emisiones nacionales y ensayos son factores necesarios para tener en cuenta en el procedimiento de la creación de los valores límites. Por eso es que dan un plazo de 5 años para que un país tenga su inventario listo. Y el valor del límite de emisión tiene que estar de acuerdo a las mejores tecnologías disponibles y a las mejores prácticas ambientales disponibles de cada país, ¿ya? Porque en realidad en el grupo de expertos realmente hay países que están bastante avanzados, tienen todos sus niveles de control, y hay países que están bastante más retrasados. Entonces, por eso lo importante es que cada país dentro de su inventario también, ellos mismos, o sea, haga uno las prácticas ambientales que se están haciendo y las tecnologías disponibles. Respecto a lo que es vinculante a otros convenios, es muy importante pensar que hay otros convenios y otras mesas de trabajo, incluso hay una que es específica, que es la Asociación Mundial del PENUMA, que trabaja también en el tema del mercurio. Entonces lo que se tiene que hacer nuevamente es una revisión de la guía y la guía tiene que conversar con el protocolo Kioto, con el convenio de la contaminación transfronteriza, con el convenio de Estocolmo, con el convenio de Basilea y viceversa. Los otros acuerdos también las otras guías también tienen que ser vinculantes con las guías que se produzcan en la mesa de expertos. Se hace una discusión respecto a lo que son las posibles estructuras. Bueno, después del Link 6, que fue el año pasado, que se hizo, volvimos a tener que rehacer una buena parte de los textos porque varias cosas tuvieron que salir y entraron unas nuevas, ¿ya? Se podría decir que se quitaron un poco más las estadísticas referentes a las emisiones que existían, ¿ya?
la parte bibliográfica se podría decir que salió, pero la parte bibliográfica sí se integró a la parte técnica, ¿no? Y la modalidad de trabajo que tiene cada grupo. Este es el avance de cada mesa, que en el fondo cómo ha estructurado su nivel de trabajo. Ustedes pueden ver un poco lo que es el cemento. No todos han avanzado del mismo modo, pero todos de todas formas tienen que llegar a una estructura que es aproximadamente esa. Más o menos que esa es se podría decir que es el nivel que tiene que llegar cada guía, el temario más o menos, cuál es lo que se consideró más o menos la información correcta que debería tener cada guía bueno, tiene que ser homóloga a cada área. Respecto a lo que es la mesa de cemento, lo que yo he podido apreciar respecto a cómo va en el avance, lo que más se ha trabajado y trabajan bastante es en el tema de las nuevas fuentes de alimentación de combustible y materias primas. Tratan de generar mucha estadística respecto y han hecho bastante levantamiento de información bibliográfica respecto a los tipos y usos que se dan a nivel mundial. También una segunda medida de control que se ha batido y que está dentro de las mejores prácticas ambientales, porque hay muchas plantas que sí tienen, se podría decir que dentro del abatimiento de gases pueden abatir casi en forma directa el mercurio, ¿ya? Un caso práctico que es la mesa de fundición, que las fundiciones chilenas con las japonesas tienen algunas diferencias, obviamente, pero la estructura son muy parecidas. Una forma de abatimiento que existe el mercurio, que es una tecnología de abatimiento y que se vende en el mercado, es abatirla con azufre, porque la constituye nuevamente como cinabrio, o sea, como sulfuro de mercurio. Entonces, ¿qué sucede? Antes de entrar a la planta de ácido, yo tengo que limpiar los gases para que la planta pueda funcionar. Y ese sistema de limpiado de gases se podría decir que arrastra casi todos los mercurios, porque en el proceso de deshumidificar el agua, de deshumidificar los gases, se le inyecta ácido sulfúrico. Y en ese ácido sulfúrico es donde cae el mercurio ya cae como sulfuro de mercurio. Entonces ya existe un abatimiento en el fondo, solamente que aquí a nivel nacional todavía no se están haciendo los monitoreos, pero teóricamente debería suceder eso. Bueno, en lo que es cemento también se han identificado algunas tecnologías. Les voy a explicar un poquito acá. Bueno, estas son partes de la guía ya, que lo que se ha explicado un poco es cómo, que en el fondo cómo es la vida del mercurio a través del proceso del cemento. Y obviamente el mercurio es algo que es muy volátil, hasta 180 grados, 160 grados todavía se conserva en la especie mineralógica, pero habitualmente eso ya viene en la calcinación, ya en el otro lado viene de vuelta, ¿ya? O sea, quiere decir que se empieza a precipitar, ¿ya? Y esta es una base de datos que se hicieron, que es para ver un poco las cantidades de mercurio respecto a los combustibles alternativos, los posibles reemplazos, para poder más o menos ver cuáles son las principales, y bueno, y con los principales usos que se dan a nivel mundial. Y unos gráficos que también, bibliográficos que han sacado respecto a distintas componentes de distintas plantas a nivel mundial, y que se han hecho algunas experiencias respecto a, por ejemplo, cómo un secador de parrilla y un secador que es un ciclón. El ciclón tiene mucho mayor efectividad, obviamente a menor temperatura tiene mayor posibilidad de absorber el mercurio. Bueno, gracias, vamos.